Cuando pensamos en un castillo nos vienen a la mente esas imágenes de película, ¿verdad? Murallas de piedra gigantescas, torres altísimas. Pero ojo, que no aparecieron así de la noche a la mañana. Detrás de esos castillos hay una historia fascinante, una especie de carrera armamentística que duró siglos. Así que vamos a hacer un viaje en el tiempo para descubrir cómo se pasó de simples montículos de tierra y madera a fortalezas que parecían indestructibles. A ver, ¿se podría construir un castillo en, no sé, unas pocas semanas? Suena a locura, ¿no? Pues aunque parezca increíble, era posible. Claro, no hay que imaginarse un castillo de piedra. Los primeros eran construcciones súper ingeniosas de tierra y madera. Y lo más alucinante es que se levantaban a una velocidad de vértigo, usando solo lo que tenían a mano, lo que encontraban en el terreno. Y bueno, la primera solución que se extendió por todas partes como la plantilla estándar para un castillo fue lo que se conoce como castillo de mota y baile. Este diseño fue el rey en Europa durante los siglos X y XI. ¿Por qué? Pues por tres razones muy simples. Era barato, era rápido y, lo más importante, casi cualquiera podía construirlo sin necesidad de ser un experto. El concepto era sencillísimo, pero de verdad súper eficaz. A ver, imaginemos la estructura. Por un lado estaba la mota. ¿Qué es eso? Pues una colina artificial, un montículo de tierra, y arriba del todo, una torre de vigilancia. Era el puesto de control, el punto más alto para vigilarlo todo. Y justo al lado, pegadito, estaba el baile. Este era como el pueblo en sí, un patio rodeado por una muralla donde estaba la vida diaria, las casas, los talleres, los establos, todo. Y esa colina, la mota, solía tener una altura de entre 5 y 10 metros. A lo mejor no suena una barbaridad, ¿verdad? Pero hay que ponerse en situación. Elevar la torre principal a esa altura sobre el terreno ya te daba una ventaja brutal. Para los defensores, una visión perfecta de cualquier enemigo que se acercara. Para los atacantes, pues una auténtica pesadilla. Intentar asaltar eso era una subida infernal. Pero lo mejor de todo, lo que es realmente brillante, es cómo lo construían. Era un ejercicio de eficiencia total. Lo primero era cavar un foso bien profundo alrededor de todo el perímetro. Pero, y aquí viene lo bueno, esa tierra que sacaban no la tiraban. ¿Qué va? La amontonaban justo en el centro para crear la mota. O sea que con un solo movimiento conseguían dos cosas. Un obstáculo, el foso, y una ventaja defensiva, la colina. Pura ingeniería medieval, una pasada. Claro, todo esto sonaba muy bien, pero la madera tenía un par de problemas muy serios. Dos enemigos mortales, de hecho. Se pudría con el tiempo y, lo peor de todo, ardía. Y ardía muy bien. O sea, un castillo de madera se levantaba rápido, sí, pero también se podía reducir a cenizas en un momento. Los señores feudales necesitaban algo más, algo que durase. Y la solución, aunque era mucho más cara y lenta de construir, estaba clara: la piedra. Y este cambio a la piedra no fue una simple mejora, fue una auténtica revolución. Transformó por completo no solo la arquitectura, sino la forma de hacer la guerra. A partir de aquí nacen los castillos que todos tenemos en la cabeza. Y aquí está la clave de todo, la ventaja más importante, la que lo cambia todo. Pensemos un segundo. La piedra no arde. No arde. Se acabó eso de que el atacante lanzara 4 flechas de fuego y adiós castillo. Esta diferencia, que parece tan simple, lo revolucionó todo. Ahora los que atacaban tenían que currárselo mucho, mucho más. Y en el centro de estas nuevas fortalezas de piedra, como el corazón del castillo, se levantaba la torre del homenaje. Era la columna vertebral de todo. No solo era la casa del señor, también el almacén principal y, sobre todo, el último punto de defensa. Si caían las murallas exteriores, la batalla no había terminado, ni mucho menos. La lucha seguía ahí dentro. Era literalmente una fortaleza dentro de otra fortaleza. Y por dentro, cada detalle estaba pensado para la defensa. Era casi una obsesión. Los muros tenían un grosor que hoy nos parecería absurdo, varios metros. La puerta principal, por ejemplo, no estaba a ras de suelo, sino en el primer piso. ¿Para qué? Pues para que fuera imposible atacarla con un ariete. Y las ventanas, bueno, llamarlas ventanas es ser generoso. Eran rendijas súper estrechas, saeteras, lo justo para poder disparar flechas sin que te dieran. Por supuesto, la torre del homenaje no estaba ahí sola en medio de la nada. Para protegerla, había un anillo imponente de piedra, los muros de cortina. Y ojo, no eran vallas de piedra sin más, eran la primera línea de defensa masiva del castillo, un muro altísimo que conectaba todas las torres y creaba un perímetro que, bueno, que era una pesadilla intentar asaltar. Al principio, estos muros eran rectos, pero los constructores se dieron cuenta de un problema. Se creaban puntos ciegos. Zonas en la base del muro donde los defensores no podían disparar y los atacantes se podían esconder. La solución fue brillante: añadir torres que sobresalían a lo largo de la muralla.
Desde esas torres, los arqueros podían disparar en paralelo al muro, cubriendo cada centímetro de la base. Se acabaron los escondites. Porque, claro, un castillo no era solo una máquina de guerra, también era un hogar, un pueblo entero en miniatura. Pero, ¿cómo era la vida ahí dentro? ¿Era tan glamuroso como en las películas? Y sobre todo, ¿cómo se enfrentaban a la amenaza constante de un asedio? Bueno, pues la respuesta es que de lujoso tenía poco. Que nadie se imagine grandes comodidades. La vida en un castillo de piedra era fría, muy húmeda y bastante oscura. El humo de los fuegos y las chimeneas se metía por todas partes. Pero todo eso era el precio a pagar por el bien más valioso de la Edad Media, la seguridad. Una seguridad casi total. Con las despensas a reventar de comida y un pozo de agua dentro de las murallas, un castillo podía resistir un asedio durante meses o incluso años. Y esto nos lleva al examen final de cualquier castillo, el asedio. Esto no era una batalla de un día. ¿Qué va? Era una guerra de desgaste, lenta y brutal. Un pulso épico entre la ingeniería de los atacantes y la arquitectura de los defensores. Era, más que nada, un juego de paciencia, de a ver quién aguantaba más. Los atacantes llegaban con todo un arsenal que daba miedo. Catapultas y trabuquetes que lanzaban rocas enormes, arietes para destrozar las puertas y unas torres de asedio gigantescas de madera para poder luchar cara a cara en lo alto de la muralla. Pero los defensores tenían sus propias armas. Jugaban en casa, con la ventaja de la altura, unos muros que aguantaban casi todo y, sobre todo, un aliado invencible: el tiempo. Porque al final la estrategia más eficaz para tomar un castillo no era la fuerza, era rendirlo por hambre. Y toda esta lucha, este tira y afloja constante entre ataque y defensa, llevó a la arquitectura de los castillos a su punto culminante. El objetivo final era uno: diseñar la fortaleza perfecta, un castillo que sencillamente no se pudiera conquistar. Y la respuesta a ese desafío fue el castillo concéntrico. La idea es tan simple como genial desde el punto de vista defensivo. A ver, si un muro alto es bueno, ¿por qué no ponerlos uno dentro del otro? Es, básicamente, un castillo metido dentro de otro castillo. Una muñeca rusa defensiva. Y es aquí donde se ve la genialidad del diseño. El pasillo que quedaba entre la muralla exterior y la interior era una trampa mortal. Se le llamaba la zona de muerte. Hay que ponerse en la piel del atacante. Consigues romper el primer muro, que era más bajito. Bien, pero al avanzar te das cuenta de que estás atrapado en un pasillo, al descubierto. Y delante tienes un segundo muro, mucho más alto, desde donde los defensores te acribillan con flechas, rocas, de todo, sin que tengas dónde esconderte. Era una trampa perfecta. Parecía que con el castillo concéntrico se había llegado a la defensa definitiva, ¿no? Eran la cumbre de 500 años de evolución militar y arquitectónica. Pero, como suele pasar en la historia, una nueva tecnología estaba a la vuelta de la esquina para cambiar las reglas del juego. Y para siempre. Y durante un par de siglos, estos supercastillos fueron prácticamente invencibles. Pero, entonces, ya en el siglo XV, apareció en el campo de batalla algo totalmente nuevo. Algo ruidoso, que echaba humo y que era terrorífico. El cañón. La pólvora había llegado a Europa, y con ella la fuerza bruta estaba a punto de hacer añicos siglos de ingenio defensivo. Y aquí llega la gran ironía de toda esta historia. Durante 500 años, el objetivo siempre fue construir más alto. La altura era sinónimo de poder, de ventaja, pero de repente, con la llegada de los cañones, la altura se convirtió en una debilidad, en una diana gigante. Una torre alta era el blanco perfecto, un objetivo facilísimo de derribar desde una distancia segura. De un día para otro, toda la estrategia defensiva que había funcionado durante siglos se vino abajo. La era del castillo como fortaleza militar había terminado. Se acabó. Los que sobrevivieron al paso del tiempo o se transformaron en palacios de lujo o simplemente fueron abandonados. Hoy, sus ruinas son testigos silenciosos de una época de señores, de batallas y de una increíble historia de innovación en el arte de la guerra. Al final, la historia de la evolución de los castillos nos deja una lección muy clara. Ninguna defensa, por perfecta que parezca, dura para siempre. Un solo avance tecnológico puede dejar obsoleto todo lo que vino antes. Y eso, claro, nos hace pensar, ¿cuál podría ser el cañón de nuestra época? ¿Qué invento podría cambiar por completo las reglas de nuestro mundo tal y como lo conocemos?